Hola amiga, ¿cómo Ay, estás? que estoy toda muteada. Hola, hola amiga, qué gusto Oh, saludarte de verdad. Muchísimas gracias. Vale. Igual, oye, yo corriendo aquí y estoy viendo ya las preguntas, mis pelos, dice, te peinaba, doña, por favor. Déjame, yo pongo como un filtrito que como que Espérame. desenfoca. Este me gusta. ¿Sabes por qué? Porque tengo un montón de chunchis allá atrás. Entonces tengo como mi centro aquí de trabajo. Ay, no, yo le puse filtro, pero se ve muy, mira, este está padre, este se ve muy blanco, este es mi normal, no me veo muy roja ahí, amiga, Sí, sí, un poquito. Los sí, cachetitos se te ¿verdad? ve. Ajá. Muy roja. A ver, pues ya lo voy a dejar en el normal, aunque ahí me veo muy amarilla. No, te ves muy bien. Te ves muy ¿Sí? bien. Déjame Ay, nada más, gracias. voy a darle algo a Raúl que yo sé, yo solo sé dónde Ándale, está ándale. y ya Corre, vengo, ¿eh? corre. Sí, ándale. Sí, sí, se ve muy. Ahí está. Listo, amiga, ya estoy Ya, aquí, de yo nuevo. también Sí, es que, pobre, ya me andaba puse a buscándolo. retocar mi apariencia 1000, así, filtro, retocador y purificador de agua, así ya. Hecho, don. ¿Cómo has estado? Este, Oye, salí por acompañarme a mi examen, me hiciste un parísimo, parísimo, gracias. no, amiga, ya sabes, ahí no, no sé, me encantó, me la pasé muy bien, Sí. qué Ay, padre evaluación. gracias, amiga. Fíjate que No, está, yo está sí, padre el estándar de loca. consultoría. Está padre el estándar de consultoría, nada más que sí siguen el proceso del consultor con su consultante. Fíjate que la verdad, cuando nosotros nos certificamos, nos la pusieron bien fácil, tú. No es que nos certificó Mario y nos las puso re fácil. No, aquí hice el doble estándar, el 217 y el 0, no sé, 2949, no sé qué. El de consultoría y el de capacitación. Y sí, sí me tardé. Ujú. O sea, esta Vero es muy cumplida con la norma y hace todo como lo hice conocer. Y yo así como, no, nada más era simular un curso, así como, no. Y entonces dio seguimiento a todo. Y pues bueno, Esa pero maestra, ya. ñoña. Ay, No, sí, pero déjame, sí, yo también es retoco, súper aburrido. Sí, ok, yo me pongo aquí enfrente y ya lista, ¿eh? Cuando tú me digas. Sí, Me sí, pongo. amiga, no, no te preocupes, es que yo recuerdo que sí se podía retocar aquí la apariencia, pero es que como estoy aquí está, sí, está activado, Ya es el estoy máximo. Es así como, es lo máximo tengo que se quinientos puede. por ciento y ni así, No, bueno. así como Sí, ya no se hay puede una hacer más por que dice usted. retocar mi Tengo apariencia y ahí una, le vas modificando. Yo siempre lo pongo al máximo, ¿eh? Mira, me lo voy a quitar para que veas. Me lo voy a quitar todo. Ahí está. Ya. Y sí se ve el rasgo como mucho más así, mira, aquí se me ve el grano y todo. Entonces ya le pongo completo. más high definition, ¿no? Ajá, sí, como que te hace un lifting de cara. Está bonito el Ah, filtro. ya, de verdad, qué linda que me apoyas. Fíjate que por ahí ya hubo un detalle. Ya te platicaré qué pasó con Lita. ¿Qué pasó? Pero que bueno, antes de dar espérame, déjame, es que ya tenemos gente en sala de espera, pero ahorita te comento, ¿no? Ya te digo qué pasó con Órale, sí, nuestra no te querida Lita preocupes. para que no haya, vaya, ya voy a empezar a aceptarlos, les voy a dar la bienvenida y, y ya arrancamos. Déjame también descargo por aquí No se tu. transmite en Facebook. No.
no, amiga, solo lo estamos grabando y se recorta y se, es lo único. Te vamos a compartir el link para que tú también puedas compartir el conversatorio. ¿Sí? Listo. Pero bueno, voy a empezar. Ya tengo a 5 personas en sala. Les voy a dar la bienvenida. Hola, hola a todos. Muy buenas tardes. Bienvenidos sean a este conversatorio. Ya en unos minutos vamos a dar comienzo. Les pedimos, yo creo, unos 3 minutitos y damos inicio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a los que se dan inicio a nuestro conversatorio del mes de abril. Bienvenidos sean.
Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente al conversatorio titulado Investigación Educativa, Ruta para la Visibilización de la Praxis Docente. Es un gusto estar con ustedes esta tarde. Me gustaría invitar a quien pudiera prender su cámara, pudiera hacerlo para vernos, para saber que están por ahí, ¿no? Y saber ver sus reacciones. Eso es bien importante siempre para todos nosotros. Y bueno, también invitarlos a que en cualquier momento que ustedes necesiten, hola maestro Omar, muy buenas tardes, bienvenido. En cualquier momento que ustedes requieran hacer alguna pregunta o comentario, está el chat disponible para poder hacerlo. Estoy de verdad muy, muy contenta porque el día de hoy nos acompaña la maestra Sacil Chagoya. Es un gusto, maestra, estar contigo esta tarde y poder compartir finalmente una charla sobre este tema. No, al contrario, doctora, muchas gracias por la invitación y el gusto es mío como siempre. Muchas gracias. Pues ya listos para charlar. Así es, bienvenida. Bueno, me voy a permitir presentar a la maestra Sacil. Voy a dar lectura precisamente a su semblanza. Les pido una disculpa si por ahí se va mi imagen, ¿no? Porque estoy en el iPad. Bueno, me permito presentar a la maestra Sacil Chagoya Lizama y me gusta identificarla con la frase: sin innovación no se podría progresar en la educación. Ella es licenciada en comunicación, maestra en comunicación, maestra en desarrollo con especialización en formación docente, doctorante en innovación educativa. Ella está certificada en el estándar de competencia S0217, impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial, grupal, y en el estándar de competencias EEC 0049, diseño de cursos de capacitación presenciales, sus instrumentos de evaluación y material didáctico. Tiene experiencia como autora de artículos académicos y ha sido coautora de publicaciones de comunicación estratégica, coach ejecutiva, capacitadora de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Actualmente es directora de Human to Home Consulting México, consultora senior en áreas de liderazgo, comunicación estratégica, planificación estratégica y procesos organizacionales, miembro del Instituto Nacional de Administración Pública y profesora de posgrado en universidades nacionales e internacionales. Bueno, pues fíjense, nada más para darse una idea de querida maestra Sacil Chávez. Como les comentamos, vamos a hablar, o el conversatorio gira en torno al siguiente tema: la investigación educativa como una ruta para la visibilización de la praxis docente. Notan ustedes que estamos la maestra Sacil y yo, y pues va a ser una charla realmente, o sea, no va a ser un ejercicio en el que yo le esté preguntando a la maestra y ella solo esté contestando, sino quiero que compartamos experiencias en ese sentido y pues obviamente están abiertas los espacios para que puedan preguntar. Maestra, pues voy a arrancar, si te parece bien. Sí, adelante, adelante, doctora, por favor. Gracias, maestra. Pues mira, fíjate, quisiera comenzar con el siguiente argumento y para dar pie al planteamiento, ¿no?, que ambas tenemos. Neila Serpa, en el artículo titulado La investigación educativa en el hacer docente, comentan que el genuino investigador busca la comprensión de los fenómenos y procesos más que la acumulación de datos. Asume el método dialéctico, la investigación reflexiva en la cual parte de la experiencia. Y esta experiencia se somete constantemente a un cuestionamiento y está reelaborándose. Por esto, se puede afirmar entonces que la función principal de la investigación educativa consiste en sensibilizar. Nuestro primer planteamiento, querida maestra, es el siguiente. Cuando hablamos de investigación, siempre estamos aludiendo a procesos en los que un profesional, cualquiera que ésta sea su área, detecta una problemática,
hace evidente su existencia y la sustenta. Es decir, se trata de un ejercicio teórico, Desde su punto de vista, ¿será esta la única forma en la que podamos acercarnos a generar conocimiento? Ok, pues definitivamente no, Ali, definitivamente no. Yo creo que tenemos experiencias de investigación desde muy temprana edad escolar, voy a poner así, ¿no? Digo, venimos haciendo investigación empírica desde mucho antes de llegar al posgrado, que es cuando se ejerce ya de manera formal, cuando ya conocemos algo, al menos de metodologías, pero yo creo que la investigación como fenómeno disciplinar, pues tiene que irse abordando desde muy temprana edad escolar, ¿no? El ejemplo perfecto son los profesores de nivel básico que hacen que sus alumnos investiguen, ¿no? Entonces se acercan al conocimiento a través de prácticas investigativas empíricas, en donde, por ejemplo, no sé, la profe de geografía, pues no se conforma con lo que hay en el libro de texto, ¿no? Sino que les habla a sus alumnos de los lugares que pueden conocer, de los países, de los ríos, les pone documentales, los reta a hacer alguna investigación, a hacer alguna exposición. Entonces, si bien es cierto que la investigación formalizada, que cuando hablamos ya de investigación eh, formalmente, yo siempre lo pienso en niveles educativos superiores, ¿verdad? La universidad y el posgrado, pero hacemos práctica investigativa desde muy temprana edad escolar y también depende mucho del esfuerzo que hayan puesto los docentes en el caso de México, pues, ¿no? La primaria, la secundaria, el bachillerato y la motivación que se ponga en las instituciones de educación para la práctica investigativa, aunque sea a nivel empírico, ¿no? Hay instituciones para lo cual esto es eh, que es muy importante que las alumnas, los alumnos desde primaria tengan una experiencia de investigación y lo motivan en los profesores, lo piden en los planes de estudio y entonces, bueno, tenemos ahí muy buenas experiencias y maneras de acercarse de manera empírica al conocimiento desde temprana edad. Entonces, no es la única manera, ¿no? Yo creo que la investigación, ya cuando hablamos de investigación docente, de investigación formal, ¿no? De metodologías de la investigación, es porque, pues bueno, ya tenemos que demostrar resultados, ¿no? Tenemos que comprobar una hipótesis, tenemos que presentar una tesis, pero fuera de ello, me parece que el ejercicio de investigación empírico es el más importante a nivel formativo para la vida estudiantil. Muchas gracias, maestra. Pues fíjate que coincido contigo en el sentido de, efectivamente, ¿no? Siempre se piensa en la investigación como un proceso en el cual eh, incluso resulta, ¿no? Lo hemos dicho en algunos otros escenarios, resulta aterrador, ¿no? Acercarse a un proceso de investigación porque se piensa en un proceso formal muy grande en el que solamente vamos a hacer visible una problemática, la existencia de un fenómeno y lo tenemos que poner sobre la mesa y lo tenemos que sustentar de manera teórica y ofrecer resultados. Y esos procesos muchas veces se quedan, pues, se quedan como un ejercicio académico, ¿verdad? Se quedan nada más como un intento que no termina por salir o por ver la luz, y además de que puede ser un ejercicio, puede ser como que como investigadora haya yo encontrado una problemática muy interesante y que pueda coadyuvar a entender muchísimos problemas, se queda ahí, ¿no? En la parte, yo le digo siempre a mis alumnos, es una literatura cenicienta la que se queda a veces en las universidades, porque está guardada o fue para una materia, ¿no? Para seminario de investigación, para investigación educativa. Pero estoy convencida, como tú, que hay otras formas de hacer investigación, que hay otros momentos en los que estamos haciendo investigación. Y sobre todo, maestra, que creo que podemos dejar de ver a este proceso solamente como un ejercicio teórico, ¿no? Administrativo para pasar una materia y reconocer
que cuando nosotros estamos frente a grupo, también estamos haciendo investigación. Tú pones el ejemplo clarísimo de en nivel básico, ¿verdad? Porque te comento esto porque muchas de las personas que nos están escuchando también están frente a grupo, ¿no? Se dedican a dar clases. Y entonces de repente dicen, ah, pues yo no hago investigación. Por supuesto que lo hacen porque además ellos están llevándola a cabo y promueven en sus alumnos esta búsqueda constante, este preguntarse muchísimas cosas. Entonces, definitivamente coincido contigo, no es la única vía para generar conocimiento, hay otros espacios y tendríamos que hacer de la investigación algo que trascienda, ¿no? Sin duda. Muchísimas gracias. Toda investigación supone la incesante búsqueda de la verdad, el desentrañar lo aparente, la precisión, el rigor y la objetividad, la creatividad incluso, ¿no? Y es la búsqueda constante de explicaciones a todas las cosas. Esto me lleva a nuestro segundo planteamiento, maestra. ¿Cómo podemos hacer posible que esta unidad dialéctica de la teoría y la práctica del conocimiento favorezca entonces el ejercicio de nuestras prácticas pedagógicas? ¿Cómo podemos hacer que lo teórico y lo práctico se una para favorecer nuestras prácticas? Uy, qué bonita pregunta, maestra. Bueno, yo te diría esto, Ali, sin duda, es, cuando hablamos de poner en práctica la investigación en nuestro quehacer docente, hablamos ya de encajonamiento. Yo lo veo así. Mira, te voy a dar mi punto de vista particular, ¿no? Desde nuestra práctica docente en los diferentes niveles educativos, podemos motivar y guiar a las alumnas, a los alumnos, a hacer investigación. Empiezan los problemas cuando nos enredamos en las metodologías, porque finalmente si lo vemos de una manera muy práctica y muy en macro, pues la investigación en la práctica docente, ejemplo, en los niveles superiores, pues se trata solamente de hacer comprensible la complejidad del contexto, de un contexto en específico, y que la estudiante, el estudiante, pueda demostrar a través de elementos teóricos, ¿no? Y de datos, ¿no? En este caso cuantitativos, cualitativos, pero finalmente de datos, sin distinción ahora de qué tipo de metodología va a utilizar, pueda desenredar o desenmarañar un fenómeno social complejo, un fenómeno científico complejo, y entonces va a poner en apuesta, ¿no? Que lo puede lograr a través de una hipótesis o a través de un supuesto, en este caso un supuesto de investigación, dependiendo de la metodología de la que se trate, ¿no? Entonces, a lo que voy es, finalmente el método nos encajona porque nos está llevando a seguir procesos continuos, a seguir procesos estructurados de investigación, y creo que es más rica, más completa, más sabrosa la investigación que vamos a desarrollar cuando estamos en el ejercicio formal de investigación, lo que vamos a descubrir, ¿no? En este caso, tanto tú como yo hemos sido estudiantes de posgrado y sabemos que es muchísimo más rico en conocimiento lo que se descubre y que tal vez no tenemos el tiempo ni para escribir todo lo que se va a descubrir, ¿no? Entonces la investigación es descubrimiento y la metodología es proceso. Entonces tenemos que hacer este esfuerzo. Tú decías, ¿cómo combinamos la práctica con la teoría, ¿no? Entiendo que es la pregunta. Entonces yo digo, bueno, primero comprendiendo que la teoría nos va a marcar procesos estructurados, que nos va a hacer estar de acuerdo con los autores que han dicho cosas que nosotros queremos sustentar. No los vamos a sustentar porque no nos es permitido con nuestros propios argumentos porque estamos conociendo. Y sin embargo, fuera del método, por supuesto que podrías tener una argumentación teórica válida, pero no lo podemos poner en nuestros ejercicios investigativos porque nos salimos del método. ¿Sí? O sea, ¿quién lo dijo? Nos van a preguntar nuestros asesores o como asesoras, ¿no? Lo que decimos, ¿y quién lo dijo, señorita? ¿Lo dijo usted? ¿No? ¿Y quién lo dijo, joven? A ver, póngame aquí el autor y me hace falta la cita y me hace falta la referencia, ¿sí? Entonces, cuando nos encajonamos en la práctica docente, énfasis en niveles superiores, en el método, estamos dejando de lado
la práctica investigativa empírica, que es la que complementa y la que motiva al estudiante a hacer investigación. Cuando eso pierde sentido, nos encajonamos en los procesos, pues es cuando se vuelve una tortura hacer una tesis, ¿no? Y hay 1.200.000 memes que sustentan lo que estoy diciendo sobre el sufrimiento en la tesis, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer, bueno, es conjugar la práctica del empirismo con la teoría, ¿no? Es decir, que no perdamos de vista que si estamos guiando a nuestros alumnos a procesos, a metodologías de investigación, lo que tenemos que priorizar es que no pierdan el interés por investigar lo que ellos quieren investigar. O sea, pone a prueba este fenómeno social, demuestra que existe, pero demuestra primero que existe porque a ti te interesa demostrar que esto existe. Y aunque sabemos que no nos podemos salir del método y del proceso, pues tendríamos que estar constantemente fomentando el interés. Bueno, yo tengo el ejemplo de muchos profesores que despiertan el interés, bueno, desde primaria, secundaria, en sus alumnos por investigar, ¿no? Y bueno, esto creo que sería la premisa principal, digamos, el compromiso tácito del docente que tiene la labor de asesorar o de guiar investigación. Muchas gracias, maestra. Fíjate, claro, que cuando yo también estaba pensando en cómo darle forma a este planteamiento, pues yo me ubiqué prácticamente en tres escenarios, ¿no? Quizá algunos de ellos tengan que ver, por supuesto, con lo que tú estás diciendo. Primero, que si bien hemos tenido a lo largo de nuestra vida académica contacto con estos términos y hablar de investigación, no es hasta que estamos ya en un ejercicio de licenciatura, ¿no? Por ejemplo, cuando ya se nos exige un poquito más entrar en contacto con el lenguaje teórico y se nos exige un poquito más mirar la realidad desde un filtro que va a ser nuestro objeto de estudio. Y se nos exige también un poquito más que empecemos a despertar nuevamente esa ansia investigativa, ¿no? Y justo es que yo recuerdo, ¿no? A nivel licenciatura, pues estás empezando, como bien decías tú, a dar estos pequeños pasos por conocer un mundo o un lenguaje que te va a permitir nombrar eso de manera formal, ¿no? Hacerlo de manera exacta. Y bueno, se nos puede ir la licenciatura, llegamos al seminario de tesis y entonces, entre que estamos corriendo porque no me acuerdo, pues ofrecemos algo que nos pudiera ayudar, ¿no? A hacer este primer esfuerzo. Y te soy sincera, he tenido la oportunidad, la fortuna de guiar procesos de este nivel en licenciatura, en posgrado, y a veces, incluso en posgrado, tenemos que despertar esta chispa de la que tú hablas, ¿no? De decir, ahí está el fenómeno, ¿no? Y yo he tenido alumnos maravillosos que precisamente en su práctica están, ¿no? Los fenómenos tan importantes a los que pueden hacer alusión. Claro. Entonces, ¿no? Y hay algo, perdón que te interrumpa, Ali, pero hay algo que no debemos perder de vista. En educación superior, todas las prácticas de investigación que el alumno, la alumna van a realizar tienen que ver con algún interés, o sea, con la experiencia personal, laboral, porque no te vas a poner a investigar sobre algo que no te interesa, que desconoces, que nunca has tocado en tu vida, ¿no? Sino vas a investigar sobre algo que te interesa y con lo cual, con ese fenómeno has tenido contacto. Entonces, si lo perdemos de vista y encajonamos al alumno en el proceso y en el método, lo único que vamos a lograr es que ese interés se desmorone, ¿no? Entonces, como tú dices, ¿no? Cuando estás guiando procesos de investigación a nivel licenciatura, a nivel posgrado, yo lo primero que hago es preguntarle a mis alumnos, ¿no? O sea, ¿qué te interesa de todo esto? ¿Por qué lo quieres investigar? Y a mí nunca me lo preguntaron. Y es la verdad, o sea, a mí no me lo preguntaron. De hecho, yo tengo una anécdota que me venía a la mente mientras te escuchaba, que es en el primer posgrado que yo hice, mi asesora me dijo, pues es que estaría padre que relaciones este tema con otro y no sé qué. Nos dejamos de ver como 6 meses y llegué con un capítulo que disfruté tanto haciéndolo, que eran 40 cuartillas, ¿no? Entonces, cuando llego y me dice mi asesora, no, nada que ver la relación entre ejemplo, ¿no? Entre el capítulo 2 y este capítulo 3.
Descártalo y después puede ser que hagas un artículo académico con esto. Entonces, a mí, en ese momento, no solamente te den el mundo encima de que no comprendes que estoy trabajando, pero también, no sé, ¿no? O sea, mil cosas que tienes que pasar mientras haces la tesis. Y cómo con una palabra, con una actitud, podemos descartar lo empírico y descartar el interés de la alumna, del alumno, y encajonarlo en el proceso, ¿no? Entonces, no está mal que conozcan el proceso, pero tiene que ir de la mano con lo que es interés del alumno estudiar e investigar, ¿no? Con los autores que le guste leer, porque finalmente, fíjate, el proceso no te está diciendo que te aboques precisamente a las teorías que tienen que sustentar esto, ¿no? A determinadas teorías, sino puedes buscar infinidad de teorías, infinidad de posturas, infinidad de metodologías que al alumno diga que te gusta más sustentar este fenómeno social desde la psicología o desde la sociología o desde la comunicación o desde la pedagogía, ¿no? Y entonces, bueno, el alumno puede ahí discernir y a lo mejor puede indagar en libros de psicología, aunque no sea psicólogo. El psicólogo puede indagar en libros de comunicación, aunque no sea comunicólogo. ¿Sí me explico? Entonces, es algo que yo siento que en la praxis docente, que es el nombre de este conversatorio que amablemente me convidas, maestra, está haciendo falta también, sí, visibilidad de nuestra práctica, pero también mucha conciencia de lo que implica hacer investigación con tus alumnos y guiar procesos de investigación, ¿no? Eso sería, el método está bien, lo tienen que aprender por default, pero el método no encasilla al docente y por lo tanto no tendríamos que encasillar a nuestros alumnos. Así es, maestra. Y justo ese punto iba, que si bien hay muchas personas, muchos alumnos que entran a un posgrado y están tratando de especializarse, ¿no?, en su quehacer, es en esas prácticas, es en eso que hacen cotidianamente, es en eso que disfrutan, en donde está precisamente esto de hacer la investigación. Yo estoy convencida, por eso siempre reflexiono con ellos de eso, desde lo que ustedes hacen, es desde lo que ustedes viven, es incluso, ¿no? Ya tienen a veces procesos tan estructurados, pues ustedes ya están haciendo investigación, ¿verdad? Ustedes ya, y precisamente esta parte de la visibilización docente, que ha sido un tema que a mí me llamó la atención desde pues la parte de la tesis de maestría, y luego pasar a la tesis de doctorado, esta necesidad de hacer visible lo que hacemos. Hacemos mucho y estamos constantemente eh, tratando de innovar, de utilizar la creatividad, de sistematizar nuestros procesos, de sugerir, y eso es hacer investigación. ¿Desde qué? Desde lo que nos apasiona, ¿desde qué? Desde nuestros contextos, ¿no? Tú sabes, maestra, y seguramente quienes nos acompañan estarán de acuerdo conmigo en que vivimos en un estado con tantos contextos, ¿verdad? Eh, Nos maravillan, ¿no? Algunos que pueden llevarnos al límite y a otro límite, pero que sin duda cada profesor que está en estos imprime, ¿no? Se lleva muchas cosas de donde está, ¿no? Y se puede hacer muchísimo con la educación. Pues podemos seguir nosotras aquí hablando de este tema que está muy interesante. Me gustaría entonces ir al tercer planteamiento, si me permites. Eh, los, aquí está. La investigación, entonces, se hace necesario que como docentes nosotros podamos tener formación sobre los tipos de investigación y también, por supuesto, como habíamos dicho, que esté ajustado a la realidad y los procesos que se dan de aprendizaje en el aula. Y esto nos va a llevar precisamente a una constante reflexión sobre nuestra práctica. ¿Consideras, maestra, que la investigación educativa, desde tu experiencia, permite vincular la explicación de los fenómenos con la visibilización de nuestra praxis? Es decir, ¿podemos establecer esa relación? Mira, yo lo que diría es que, a ver, mira, desde la práctica docente,
definitivamente sí podemos hacer esfuerzos por vincular la teoría y la práctica y conocer los métodos de investigación, etcétera, pero aquí hay un problema de corte estructural y voy a hacer referencia a las universidades, ¿no? O a las CIES. En este caso, en las instituciones de educación superior, lo que tendríamos que hacer es vincular los currículos, ¿no? Tendríamos que estar vinculando a nuestras materias con las materias de investigación, cosa que no sucede. Y es la triste realidad, no suceden. O sea, no sucede porque, bueno, en mi caso, ¿no? Que siempre he sido profesora de las áreas de comunicación y entonces yo tengo necesidades de investigación distintas a las que tienen mis colegas no sé, de pedagogía o que los que tienen mis colegas de la misma maestría en comunicación, pero ellos están abordando desde la comunicación desde la política o desde lo mediático y yo necesito un énfasis en comunicación organizacional, por ejemplo. Y entonces la materia de investigación o los seminarios de investigación, lo primero que van a preguntarle a mi alumno entusiasmado por investigar un fenómeno en la organización referente a la comunicación, que quizás para mí lo mejor sea un método cualitativo. Pero el profesor de seminario de investigación o la profesora de seminario a lo mejor va a decir, es que lo que tú tienes que hacer son encuestas y entonces ya, digamos, ahí hay un tema estructural, ¿no? Y es que tanto desde la práctica pedagógica estamos involucrándonos con las materias de investigación. Diciendo, si no somos titulares, claro, si no somos titulares de la materia de investigación, ¿qué tanto nos estamos vinculando con los titulares de la materia de investigación? Honestamente, ¿qué tanto los profesores de educación superior, en licenciatura, posgrado, nos sentamos a platicar con el profe de investigación? Yo sí lo he hecho. Es decir, a mí pues, me encanta tu perfil cuantitativo, maestro, pero yo no puedo saber cuál es la percepción de los colaboradores respecto al clima laboral con una encuesta. No puedo hacerlo, necesito que mi alumno vaya y converse con ellos. Y entonces ahí es, ¿no? El problema desde la estructura, el problema desde la planificación, ¿no? Desde la planeación docente y varios problemas que, bueno, retos le llamaría, ¿no? Que tendríamos que primero atender para después hablar de que estamos haciendo investigación de manera integral a través de nuestra práctica docente en educación superior. Entonces, claro, siguen siendo retos importantes porque finalmente el alumno va a tener que decidir por un tema de investigación, va a tener que realizar un trabajo de tesis o tesina o ensayo, lo que le toque, pero finalmente es un trabajo de corte investigativo que tiene que realizar. Y se enfrenta entonces, saliendo de la universidad, de que una cosa es lo que le dice el profesor, ¿no? Que va a guiar su tesis y otra cosa es lo que le dice el protocolo de la universidad que tiene que contener su tesis y otra cosa es lo que le dice el profe de investigación, ¿no? Entonces, desde ahí creo que para hacernos más visibles, doctora, coincido mucho contigo, ¿no? Para hacernos más visibles y que nuestra práctica trascienda, tendríamos que estar haciendo un esfuerzo por comulgar la práctica de investigación en sílabo con nuestra práctica docente. Lo que nos toca, coordinarnos, vincularnos. Sí, maestra, No sé completa. si eso era lo que me estabas preguntando, yo ya me No. fui hablando como hilo. No, está perfecto. ¿Sabes por qué? Porque tú pones sobre la mesa esta situación de, sobre todo tu experiencia, que es vasta, ¿no? Impresionante a nivel superior y posgrado. Entonces, nos están escuchando maestrantes, nos están escuchando personas que están estudiando licenciatura. Entonces, qué interesante lo que tú les comentas. A ver, estás estudiando una maestría, tienes que hacer esto, ¿no? Estás estudiando una licenciatura, también, ¿no? Por supuesto, estás estudiando una licenciatura, no eres el titular de la materia, pero empieza a vincular y reflexionar sobre estos procesos, ¿no? Empieza a acercarte. Algo bien interesante es que nosotros no nos quedemos con que la investigación es esta imposición que podemos poner. Tú lo dijiste bien bonito en este ejemplo. De verdad, valoro mucho el esfuerzo porque quiera que mi proyecto sea cuantitativo, maestro, pero mi problemática, mi fenómeno, tiene que explicarse de esta manera. Es algo que yo continuamente le digo a mis alumnos, ¿no? Yo puedo sugerir
yo puedo tratar de dar una guía, pero finalmente la última palabra lo tienen es, y ustedes tienen que defender, ustedes tienen que argumentar, ustedes tienen que decir, sí, te creo, pero mi enfoque siempre va a ser este. Y ese también es un trabajo bien interesante, maestra, de partir, incluso de enseñar a quienes estamos formando para defender, para argumentar, ¿no? Entonces, me ha tocado ver a muchos chicos, a muchos maestrantes, ¿no? Que están escuchando observaciones en un coloquio y es como, como si creyeran que tienen que borrar todo lo ya hecho para empezar a construir de nuevo. Y no, no se trata de eso, ¿no? Se trata de escuchar la experiencia de otras personas, de tomar lo que te sirva y finalmente de plantarte tal como tú lo habías comentado. Por supuesto, tenemos también profesores, profesoras que están frente a grupo en un nivel no superior, sino que ellos están en educación básica, ¿no? Están en educación media superior, en donde también ellos creo o considero que a partir precisamente de esta sistematización pueden estar haciendo investigación educativa, estos muy particulares que tenemos en nuestro estado, en donde gracias a que ellos están sugiriendo, ellos están detectando unas problemáticas maravillosas, ¿no? Y están finalmente cuestionándose sobre qué está pasando, ¿no? La verdad, ellos toman nota, ellos incluso, maestra, generan instrumentos, ¿no? Aplican, ¿no? Se están constantemente cuestionando y creo que ahí están aplicando la investigación en su área y, pues, y indiscutiblemente el hacerlo, comunicarlo, ¿no? Que es básico, comunicarlo nos va a llevar a hacer visible a quien está ejerciendo su práctica. Generalmente creemos, Estamos maestra, que los aprendiendo. maestros, no diga, ajá, No, no, solo parafraseaba lo que dices y tienes toda la razón. Y que finalmente también nosotros como profesores somos aprendices, ¿eh? O sea, eso es importantísimo decirlo. Nadie llega a dar una clase de posgrado por primera vez conociendo metodologías de la investigación. Entonces, lo que tú tienes que hacer primero, entiendo desde la práctica docente, es investigar, por supuesto, y empaparte del tipo de método que tienen que seguir los alumnos interesados en investigar sobre tu materia. A mí me sucedía, ¿no? Que al inicio, cuando yo daba clases en posgrado en comunicación y me decían, profa, pero es que quiero investigar, o sea, quiero que usted me lleve a la tesis porque me gusta mucho su clase. Ejemplo, ¿no? Eso es típico, Ali, seguro te ha pasado mucho a ti. Entonces llegan, quiero que me guíes la tesis porque me gusta muchísimo la clase, ¿no? Yo ni siquiera sabía cuáles eran los requisitos de tesis de la universidad que me albergaba en ese momento, ¿no? Entonces decir, pues, espérame, déjame, voy a investigar qué requisitos, cómo en este caso funciona en esta universidad. Y muchas veces fueron mis primeros acercamientos al ejercicio formal de investigación, a pesar de que yo ya tenía una tesis de posgrado finalizada, ¿no? Porque no es lo claro, mismo hacer tu tesis que guiar una tesis. Y aquí estamos hablando de la práctica docente y de las prácticas pedagógicas que van a llevar a los alumnos a un buen fin en su investigación. Entonces, la investigación en pedagogía tiene cierto corte, ciertas preferencias, en educación, en innovación educativa, que es por ejemplo el doctorado que yo hago ahora, que es muy específica la investigación que se realiza en la rama. Y bueno, en este caso, pues sabemos que en las ciencias sociales, pues no es el mismo tipo de investigación, ¿no? Y que tendríamos que discernir a partir del interés del alumno y no a partir de lo que nos dice el proceso. O sea, no perder de así es, vista y dejar de lado esta pregunta, ¿no? ¿Tú qué quieres investigar? ¿Por qué te interesa? ¿Qué lecturas has hecho que te gustan? ¿No? ¿Qué autor te gusta? Aunque haya leído poquito, porque es la realidad, ¿no? Además nos enfrentamos a esa realidad, la escasez de la práctica de la lectoescritura. Pero bueno, o sea, ¿qué autor has leído o qué autores has leído que te gustan mucho? ¿No? Y a partir de ellos identificar la corriente teórica y encaminarlos, ¿no? Poco a poquito. Pues bueno, sabemos que el alumno no va a dejar de lado el proceso ni el método, pero que va a tener esta flexibilidad de nuestra parte, ¿no? Y también la flexibilidad
Date tu tiempo si este mes, pues de plano no tienes motivación para chambear, pero el siguiente vamos a ponernos las pilas y estar acompañando, ¿no? O sea, creo que gran parte de nuestra labor como docentes que nos va a hacer al final del día visibles, pues es el acompañamiento que hagamos verdaderamente con nuestros alumnos. O sea, ¿los llevamos de la mano o los dejamos solitos? ¿No? Así como que Dios te bendiga y ahí está tu investigación. Así no le pongas que yo te asesore, nada. Ahí va. Sí, maestra, no Sí, tiene sí. de verdad absolutamente toda la razón. Un elemento importante, ¿no? Creo que lo comentas, insisto, yo mucho cotidianamente es esta práctica, ¿no? De la lectura. No, porque si no, no vamos a movernos de un lenguaje tipo coloquial todo el tiempo. Tenemos que caminar, ¿no? Conociendo otro tipo de discursos más, estamos tratando de especializarnos, ¿no? De leer constantemente, como tú dices, el autor que mejor nos parezca, con el que mejor coincidamos, ¿no? No tenemos por qué forzar la lectura, pero sí realizarla, ¿no? Constantemente estar leyendo y escribiendo. Muchos profesores expresan generalmente que no cuentan con tiempo disponible para la investigación, ¿no? Que es algo, o sea, no tengo tiempo para leer, tampoco tengo tiempo para investigar, ¿no? Sin considerar que lo que hacen en el aula tiene que ver con acciones naturales, ¿no? O sea, están en el aula y están experimentando y tienen experiencias con los alumnos que tienen que ver con algunos proyectos específicos en el aula. Maestra, ya para ir cerrando esta parte, me gustaría que pudiéramos comentar el último planteamiento. ¿Cuál sería entonces la ruta para comenzar a aplicar los resultados de las investigaciones en diversos contextos educativos? Hablemos ahora de cómo podemos comenzar a aplicar lo que estamos haciendo en los diferentes contextos. Bueno, yo creo que sí, sí, es el caso de haber guiado a un estudiante, pues va a depender muchísimo de nosotros como asesores, asesoras, que el alumno lleve esa tesis a la práctica, ¿no? O que al menos se involucre en la práctica durante su ejercicio de investigación. Y eso va a depender mucho de lo que nosotros le pidamos como avance, ¿no? Concretamente va a depender mucho de lo que yo pida como avance. Ejemplo, cuando un alumno me dice, quiero investigar sobre comunicación interna en las organizaciones, pues yo lo mando a hacer observación participante porque no hay otra manera. Entonces le digo, a ver, vas a hacer una bitácora de observación porque la comunicación es un intangible. Entonces tú quieres saber cómo sucede al interior de la organización, vas, observas, escuchas y entonces determinas a partir de esta bitácora de observación participante, ejemplo, ¿no? Entonces estás llevando al alumno a que con interés o medio interesado o a fuerzas, pero que finalmente tenga ese ejercicio práctico dentro de la investigación. Y por otro lado, doctora, si te entendí, ¿cómo nosotros llevamos a la práctica nuestros proyectos de investigación? Pues ahí tiene que ver con un nivel de compromiso, ¿verdad? De nosotros mismos como investigadores. Yo me he topado con un fenómeno con colegas y también con estudiantes de la investigación puramente teórica, ¿no? O sea, quiero sacar una tesis desde el escritorio. Y pues no sé en otras ramas de las ciencias sociales, pero en comunicación eso es imposible. Es imposible porque para hacer una tesis de comunicación pues necesitas el vínculo, la interacción, observar, escuchar, registrar prácticas comunicativas, hacer focus group, tener reuniones cara a cara, en fin. Entonces, definitivamente solo con los autores de comunicación puestos en un marco teórico, pues no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? O vamos a tener una tesis condenada a morir en la teoría, que es, creo, que es lo que tú estás preguntando, ¿no? Entonces, yo misma me hago la pregunta y reflexiono, ¿cómo podemos llevar a la práctica nuestros proyectos de investigación pues, con un compromiso de que tengan un tenor al finalizar práctico y de utilidad, no solamente para nosotros, sino para otros, ¿no?
otros, para la institución o la empresa que estás investigando, para otras instituciones de educación, para otros alumnos que están investigando al respecto, que a lo mejor cuando buscas tesis, no sé, en las bases de datos o en los buscadores de internet, pues al menos mi preferencia siempre es tesis que se sustenten en resultados prácticos, ¿no? O sea, se observaron 80 colaboradores de tal empresa y los resultó durante tanto tiempo. Ah, bueno, esa tesis tiene un tenor práctico y depende muchísimo de alumnos, pero también de asesores. Y en lo propio, ¿no? En nuestra práctica docente, guión investigativa, pues tendríamos que hacer un compromiso por hacer investigación de corte práctico y no dejarlo nada más en lo que dijo tal autor o en lo que dijeron sus contemporáneos, porque entonces es, y tú cuando dices, ¿no? Y tú dices cuando vas a la práctica investigativa. Tú dices cuando descubres y tienes bien poquito para decir, ¿no? A lo mejor en la conceptualización del problema, en las conclusiones, ¿no? Esa es tu chance para decir. Y solamente vas a decir si lo llevaste a la práctica. Si no, vas a hacer una síntesis de lectura y eso la verdad es que me parece que es una investigación que interesante, pero pues para eso están los libros de los mismos autores que tú estás diciendo en la tesis. No sé si respondo con eso a tu pregunta, doctora. Maestra, yo de verdad, o sea, ese es precisamente el sentido. Y por supuesto que lo mencionaste como segundo punto, pero yo lo tengo no como primero, en el sentido de que tenemos tantos colegas, tantas personas que se dedican a la investigación o a acumular, ¿no? Leía un texto hace poco que decía, bueno, ¿a qué se dedica el maestro ahora? A acumular certificados, a acumular títulos. Entonces, si estamos hablando de acumular títulos y de estar precisamente todo el tiempo estudiando, pues por supuesto que vas a mantener esta actitud pasiva, ¿no? Esta actitud pasiva en la que te puedes saber de memoria los autores, puedes recitarlos, puede estar, no, tú dijiste la parte teórica, yo dije mantenerse solamente en recitar el discurso de alguien más, ¿no? Pues no podemos avanzar. ¿No? La investigación educativa, la investigación en todas las áreas, ¿no? Tú que eres especialista en comunicación, pero que estás inmersa, o sea, estás en la práctica docente y que al mismo tiempo puedes hacer investigación educativa desde tu práctica, todos tenemos que saltar ese nivel de solamente mantenernos en esta postura siempre como pseudo, ¿no? Como muy pseudo intelectual, diría yo, ¿no? De recitar a los autores, pero que no tiene ningún vínculo con la realidad. Creo que Claro, que no está lo mal, hemos doctora. vivido de No está repente. mal, ¿no? Sí, claro, Perdón, que no está sí, mal, no es pero del todo de repente malo. cuando ves que tu estudiante de posgrado, ¿no? Te está presentando en la tesis y en el marco teórico y repite, y te dice, es que lo que dijo fulanito de tal, y lo vuelve a citar, ¿no? Y también porque otra vez dijo fulanito de tal, y otra vez lo dijo, está muy bien, pero ¿qué dijiste tú? ¿Qué es lo que estás pensando tú? O sea, ¿cómo Así es. parafraseas al autor, no? Cómo estás, pues lo que nos dicen los profes de investigación, cómo estás dialogando con los autores? Pero para que pueda dialogar con un autor, necesita ir a la práctica. Desde la teoría no te vas a poner con Sansón a las patadas, decía mi abuelita, ¿no? O sea, Así digo, voy a es. citar a Freud y entonces quiero contradecirlo, ¿no? Decir, no, a ver, así no se puede, tienes que ir a la práctica y entonces tienes que conversar con el autor. De Sin eso se duda. trataría una labor docente orientada a la praxis, ¿no? Y que por supuesto nos hace más visibles, aunque dentro del tema visibilidad, doctora, yo te diría que pues llevamos todavía un gran reto por delante, porque recordemos que como asesores, pues siempre somos coprotagonistas, ¿no? Siempre vamos a estar detrás, no figurando en nuestra labor de asesores, de guías, sino vamos a estar detrás sustentando y apoyando a nuestros alumnos en su labor de investigación. Entonces yo lo que procuro, o de verdad trato, es que si llevo algún proceso de tesis con algún estudiante, pues que sepan que ahí estoy, ¿no? Y que sepan que, bueno, pues en este caso pueden preguntar, pueden cuestionar,
¿Qué rumbo estoy tomando? Parece ser que el protocolo y el proceso busca tener por default alumnos y docentes autosuficientes, ¿no? Por los cortos tiempos que a veces tienen para terminar sus proyectos. Pero en realidad no es así. Siempre necesitamos la guía, siempre necesitamos, pues en este caso, la mano, ¿no? Del docente para saber si estamos yendo bien, si es la metodología adecuada, en fin. Entonces, pues bueno, es eso, ¿no? No es malo que tú cites a los autores, no es malo que tú te apoyes en la teoría. Lo malo es que solo te apoyes en la teoría y no practiques. Sí, claro. Y como dices, o sea, solamente recitar porque entonces se convierte un trabajo en un compendio de citas, ¿no? Y la sabes poner muy bien, te sabes muy bien la estructura, ¿no? Pues el APA se lo sabe de arriba abajo, pero no hay este diálogo importante. Quisiera comentarte, creo que hay una frase que puede sintetizar mucho esto. De repente la teoría no nos hace sentido porque incluso quien la emite o quien lo transmite no está situado, ¿no? En a quién se lo dice. Me refiero, por supuesto, a la práctica educativa en donde hay muchos maestros que reciben indicaciones, ¿no? De, desde la parte administrativa que no está en contacto con los alumnos, es decir, ¿no? Lo que tú decías. Si quieres cambiar las cosas, si quieres hacer visible la práctica, si quieres modificar la realidad, pues tienes que estar ahí, ¿no? No puedes tratar de decir, ahora vamos a hacer esto, ¿verdad? Porque esto suena maravilloso y no tendrá los contextos, porque quien diseña tendría que estar también involucrado en la práctica para poder hacer de esto pues algo que esté cambiando, ¿no? Y quien está en la práctica de repente recibe toda la teoría y dice, a ver, espérame, no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos haciendo. Creo que, como bien dices, y coincido contigo, es una cuestión de estar, es una cuestión de hacer visible lo que estoy haciendo, de sistematizar, de reconocer que lo que estamos haciendo está bien, porque estamos ahí, ¿no? Trabajando con o desde la educación. Maestra, ¿no tienes idea de cómo disfruté este espacio? Podría seguir platicando, ¿no? Creo que podríamos seguirnos un montón, ¿no? Y a veces quienes nos están escuchando no se crean, ¿no? La maestra es así, ¿no? A mí me encanta escucharla porque es tan apasionada siempre. Es un gusto, maestra, de verdad. Si me permites, pues voy a darle lectura, ¿no? A nuestro diploma, pero quisiera preguntarle antes a nuestros asistentes si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, alguna opinión sobre lo que estuvimos comentando. ¿Hay algo que quisieran decir? ¿Hay ¿No? Están muy alguien? calladitos. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien ahí? Yo solamente nos veo a nosotras dos, maestra, pero aquí veo que están participando. Rosaluz, ¿eres Rosaluz? ¿Eres Rosaluz, mi exalumna? Hola, Rosaluz, qué Yo, yo, gusto yo eso verte sospechaba, pero conectada. sí, Hola, claro, es ella. Hola, qué gusto saludarte. Ay, de qué hecho, pues principalmente me interesó por verlas nuevamente, así que la nostalgia, y qué por otra parte, padre. ya estamos en la parte igual en el ámbito educativo, nada más que ahora Felicidades. Debe ser nosotros una nos... extraordinaria maestra, ¿eh? Ay, eso espero, pero como dicen, teoría y prácticas, de repente es una divergencia, pero muy distante. Y al momento en el que nosotros, pues como dicen, no, tenemos que investigar. Ahorita, no hace mucho leí, cartas a quien pretende enseñar de De Paulo Paulo Freire, Freire. y me quedé así de, o sea, lo Precioso, dice precioso. en palabras pues tan comunes, algo tan básico, ¿no? La parte del amor a la práctica, de esta parte de seguir investigando, de seguir formándonos, y que es un compromiso el estar con estos estudiantes, ¿no? El guiarlos. Entonces, al escucharlas Así ahorita, es. yo dije, sí es cierto, muy cierto, porque nosotros, yo lo recuerdo
mucho cuando estábamos ahí en la universidad. Y en el momento de decir, bueno, vamos a hacer un proyecto de investigación. Y era de, ay, ¿y ahora qué voy a investigar? Y bueno, es de comunicación, ¿no? Y de repente, como decían, yo en ese momento recuerdo que me aboqué igual a algo de educación y inclusión educativa. Y yo dije, pero sí me será permitido porque pues al final comunicación y educación, pues me pueden decir que no, ¿no? Pero en ese momento me fue permitido. Y la verdad, es esa parte de recordar el interés que debe de haber en el estudiante para que éste se involucre. De lo contrario, lo que vamos a generar es este rechazo, ¿no? Al momento de escuchar educación, pues van a decir, relacionada con la investigación, no, pues no quiero. ¿Por qué? Porque ya hay una predisposición ante esto de me van a obligar, y cualquier persona ante algo que se sienta obligado va a decir definitivamente no. O lo voy a hacer, pero porque requiero el documento que es mi título en este momento y ya. Y ese va a ser mi primer y último acercamiento que yo quiero tener. Pero sí es, y lo que me gustó es esta parte de volver a leer, es cierto. Sí, nosotros los mexicanos, como dicen, como tal, no tenemos un hábito de lectura, no lo tenemos. Y si decimos, voy a leer, bueno, voy a leer una novela, ¿por qué? Porque me es atractiva y me atrapa la historia. Ah, pero un texto académico, pues de repente por la dificultad de algunas palabras que desconocemos, pues igual implica cierto rechazo, ¿no? Cosa que no debería de ser, cosa de perdón Recuerda, de no quiero. recuerda, Rosaluz, ¿en qué estás dando clases en la uni? ¿En la universidad estás dando clases? No, me encuentro con chiquitines de primaria. Ahorita ¡Ay, qué segundo. maravilla! ¡Qué maravilla! Ay, no, yo soy muy fan de los profesores de primaria y secundaria, de verdad. Pero fíjate qué lindo, ¿no? O sea, que a ese nivel tú puedas promover este espíritu de investigar, que nos hace mucha falta, ¿no? Porque ahora, pues, estas generaciones, la doctora Alicia lo sabe bien, pues están acostumbrados a la recompensa inmediata de que lo pones en el Google y Google te dice todo lo que quieras saber. Entonces, precisamente por eso, Rosaluz, estamos viviendo ya la obsolescencia de los modelos de investigación tradicionales, ¿no? O sea, que te pongan una tesis que tiene un índice, que tiene una introducción, que tiene objetivos, preguntas, hipótesis, o sea, sí, pero la metodología, la metodología de la investigación como la conocíamos hace un siglo, pues se está obsoleciendo, y es la verdad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues estar al tanto de lo que prefieren las nuevas generaciones y encontrar cómo detonar su interés desde lo que ellos hacen. Los chiquitos que tú tienes en clase son nativos digitales. Entonces, o te adaptas o va, y cuando les pongas un ejercicio de tesis, imagínate, qué horror. Sí, de hecho, bueno, en mi caso yo estoy en una comunidad donde no hace mucho, pues pusieron una antena, ya tienen ahora sí que señal telefónica. A partir de esto ya hay cierto acercamiento a redes sociales, pero de todos modos, el hecho de querer investigar ahí, de repente nos encontramos también con muchos peros. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una comunidad rural, no hay una biblioteca, entonces pues ni siquiera hay un acercamiento a un libro, incluso cuentos, ¿no? Y de ahí estamos hablando de que internet no hay, o hay, pero hay que comprar las fichas y de repente no Hay una, tienen. hay una, hay una película hermosa ahora que estás leyendo a Paulo Freire. Perdóname, doctora, por salirme del tema un poquito, pero me da mucho gusto encontrar a Rosaluz aquí. Creo que fue tu alumno, no sé si No, fue tu sí, yo alumno. también, qué gusto verla. Es que me volteé un momento porque mis libros así, como que Ah, reaccionaron, se estaban cayendo. fíjate, Rosaluz, que hay una película muy bonita
que ejemplifica muy bien la investigación en entornos, por supuesto, de antaño, sin internet, sin nada a la mano, que se llama La lengua de las mariposas. Búscala, por favor, porque es una belleza, una chulada. Y bueno, ¿no? O sea, habla de la época, se desenvuelve en la época del franquismo en España, pero la historia de los niños y su profesor es una cosa bellísima. Y ahora que estás leyendo a Freire, y te va a hacer muchísimo sentido. Pues qué gusto saludarte, Rosaluz. Pues vamos a echarle, porque nosotros decidimos ser docentes, ¿verdad? Nadie nos dijo, ahora tienes que enseñar. Sí, pues al final fue Muchísimas gracias, de incursionar verdad. en lo que nos gusta también. Sí, claro. De verdad, qué gusto verte, Rosaluz. Yo estaba como dudosa, maestra, de será, no será, ¿no? Pero de qué gusto volver a verte, de verdad, siempre. Yo vi Rosaluz B y dije Rosaluz Barroso, porque es ella, ¿verdad que sí? Sí, sí, sí. La tenemos bien identificada. Muchísimas gracias por participar. No, pues de verdad, las gracias a quienes nos estuvieron escuchando, qué gusto. Vamos a tener, por supuesto, más temas y queremos estarnos involucrando más en estos procesos de investigación. Si me permiten, nuevamente, pues voy a leer o a dar lectura precisamente al reconocimiento para la maestra Cecil Chagoya. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Ya lo tengo aquí, listísimo. El Instituto Universitario Antequera de Oaxaca otorga el presente reconocimiento a la maestra Cecil Chagoya Lizama por participar como ponente en el conversatorio virtual Investigación Educativa, Ruta para la Visibilización de la Praxis Docente, llevado a cabo el día 28 de abril del 2022. Firma nuestra directora general, la maestra Patricia Reyes Sánchez. Maestra, de verdad, muchísimas. Te voy a hacer llegar tu reconocimiento a correo. Muchísimas gracias por acompañarme, de verdad, ha sido muy bonito. Ya nos debíamos una plática y qué bueno que podamos platicar en este sentido. Te agradezco mucho, de verdad, y sabes que está abierto el espacio para cuando tú nos quieras acompañar. Un gusto. Muchas gracias, doctora. Gracias a ti, gracias Rosaluz y a los que conectaron por acompañarnos y por dejarnos expresar libremente aquí en este conversatorio de UNAO. Éxito y pues hasta la siguiente. Muchísimas gracias. Hasta la próxima, maestra. Gracias a todos. Gracias. Muy buenas noches. Bye. Gracias, Gracias, maestra Eli. Rafa. Qué gusto verte en el conversatorio. Hasta luego. Mira esto.